Buenos días, bienvenidos todos a nuestra sesión sabatina de volumen 11 del Libro de Cielo. Como siempre, pues vamos a hacer la lectura correspondiente conforme está plasmado en la obra, y poco a poco iremos haciendo la reflexión, la meditación de los fragmentos, los párrafos. La recomendación de siempre: eh, opinar, aportar sobre el tema específico, dejando para el final preguntas que estén fuera de tema, ya sea que las podamos comentarnos todos en conjunto o bien para reservarlas a la sesión con el doctor Tomasín. Y en el momento de la intervención, prender el micrófono, la cámara, para que la grabación sea más interactiva. Entonces le vamos a pedir nuevamente a Lupita si nos hace favor de apoyarnos con la lectura. Muy bien, gracias. Quien está en la divina voluntad, abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma para sí sola el amor que Dios tiene para todos. Quien está del todo en la divina voluntad no está sujeto a tentaciones. Esta mañana, mi siempre amable Jesús, al venir me ataba con un hilo de oro diciéndome: hija mía, no te quiero atar con sogas y cadenas. Con los rebeldes se usan cuerdas y cadenas de hierro, pero con los dóciles, con quienes no quieren otra vida que mi voluntad y no otro alimento que mi amor, apenas un hilo se necesita para tenerlos unidos conmigo, y muchas veces ni siquiera me sirvo de este hilo, pues están tan adentrados en mí que forman una sola cosa conmigo, y si lo uso es casi para entretenerme en torno a ellos. Entonces, mientras Jesús me ataba, yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad de mi dulce Jesús, y por consecuencia en todas las criaturas, e iba extendiéndome en la mente de Jesús, en los ojos de Jesús, en la boca, en el corazón, y así en la mente, en los ojos y en todo lo demás de las criaturas. Y hacía todo lo que hacía Jesús. Oh, cómo con Jesús se abraza todo, no queda excluido ninguno. Después, Jesús ha agregado: quien está en mi voluntad abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma en sí sola el amor que tengo por todos. Así que el amor que tengo por todos lo encierra ella sola, y por cuanto la amo, otro tanto me es querida, otro tanto bella, así que todo deja atrás de ella. Entonces yo, habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios, y pareciéndome que desde hace mucho tiempo no sé qué sea tentación, se lo he dicho a Jesús, y él me ha dicho: hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz, y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo, el cual no tolera estas burlas y les son más terribles que el mismo infierno, y con todas sus fuerzas las rehuye. Prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te lloverán encima. Quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria, y de los enemigos ninguno osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues creo que esta lectura tiene una gran coincidencia con lo que veíamos justamente ayer, sobre todo en la segunda parte, ¿no? El tema de la acción demoníaca. Pero vamos a ver en primer lugar la primera parte, porque prácticamente aquí
nos están abordando dos temas. Parecieran un poco em, distintos los temas, aunque bueno, están ciertamente relacionados. El primer tema, el primer aspecto que aborda aquí Jesús con Luisa, es lo relativo a los atributos divinos. Es decir, es un prodigio, algo que para nuestra teología, incluso para aquellas ramas de nuestra teología, aquellos derivaciones que se centran exclusivamente en lo espiritual, en lo sobrenatural, como es la teología mística, la teología espiritual. Escuchar cosas como estas definitivamente que quedan fuera de todo alcance, toda comprensión, e incluso se prestarían, como ya hemos visto que así ha sucedido en varios programas, ha salido el tema de las famosas herejías, porque todo empieza con un tema, yo diría, como de pretexto, un tema casi intrascendente, pero Jesús aprovecha ese tema de el atar a las almas. Bueno, de entrada ya el tema en sí nos está diciendo, nos está hablando de que todo le pertenece a Jesús, el tema de la famosa voluntad permisiva. La voluntad permisiva todo lo permite, pero precisamente porque todo lo está permitiendo, permitir quiere decir tener bajo la custodia, bajo la tutela, bajo la circunscripción algo. Porque si yo tengo la capacidad de permitirle a alguien algo, es como cuando alguien vive en una casa con una familia y al hijo a veces se le permiten ciertas confianzas, ciertas cosas. Y eso de permitirle es porque forma parte de la familia. Si no formara parte de esa familia, pues no se le permitiría nada. Entonces aquí nos está diciendo Jesús con eso de atar con cadenas, sogas o con un hilo, de que nada escapa a su acción. Todos, hasta los que se digan ateos, hasta los que se digan satánicos, el mismo infierno, el mismo Satanás, todo está dentro de Jesús, todo está dentro de su voluntad, nada está fuera de él. Pero la diferencia es la forma como Jesús ata a las almas o a las criaturas, algunas requiere sogas y cadenas. Por ejemplo, esto de sogas y cadenas, ahí entraría Satanás, que fue el rebelde por excelencia. Y ya lo veíamos en el libro de Job, cómo Satanás acusa a Job y Dios le permite, está bien, lánzate sobre de él, pero a él no lo toques. Y en la segunda ocasión está bien, tócalo en la piel, en el cuerpo, pero no le quites la vida. O sea, hay límites. Quiere decir que está atado. Y ya en el volumen uno habíamos visto, sobre todo ayer, y toda esta saga, por decir así, de las narraciones en relación al enfrentamiento de Luisa con el demonio, cómo Dios mismo le explica, Jesús le explica a Luisa que el demonio no puede hacer lo que quiera. El demonio puede hacer hasta donde Jesús le permite con una finalidad, no solamente por dejarle la libertad y ya. Entonces, ahí estaríamos entendiendo esto de las cadenas para los rebeldes. Y este hilo, aquí incluso lo pone como hilo de oro, dice que ni siquiera es necesario, pero que lo usa como entretenimiento para las almas queridas, para las almas amantes. Entonces, por el hecho de que si no hubiera por lo menos ese hilo, pues prácticamente eso iría contra el principio o el atributo de la inmensidad. El atributo de la inmensidad quiere decir que todo está contenido dentro de Dios, nada está fuera de Dios. Por lo tanto, aún las almas amantes requieren un pretexto para sentirse también parte de, unidos a Dios, a Jesús, y es lo que aquí habla como este hilo. Pero aquí viene lo increíble, aquí viene la parte que incluso, repito, para la teología mística, puede resultar, y de hecho así ocurre, de que esto no es tan fácil de digerir.
Porque vean cómo dice, mientras me ataba, yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad y por consecuencia en todas las criaturas. Prácticamente al decir en todas las criaturas, Luisa está participando del atributo de la inmensidad. Y lo voy a resaltar, en todas las criaturas. No dice criaturas humanas exclusivamente, criaturas angélicas, de los dos tipos. Ya sabemos que los demonios también son criaturas angélicas, caídas. Tus criaturas angélicas glorificadas, criaturas angélicas caídas, criaturas humanas, por supuesto, y todas las demás criaturas. No está haciendo distinción. Ahora, ¿qué significará para un mortal como cualquiera de nosotros estar, estar en todas las criaturas? Y vean cómo dice, extenderse. O sea, para poder estar en todas las criaturas era porque está en Jesús, puede estar en todas las criaturas, el atributo de la inmensidad. Extenderse en la mente de Jesús, en los ojos de Jesús, en la boca de Jesús, en el corazón de Jesús. Y porque está en todos estos órganos de Jesús, así está en la mente, en los ojos de todas las criaturas. Imaginar, por un lado, pues sabemos que las criaturas humanas, vamos a hablar nada más de los humanos, pues qué diversidad hay en nosotros en cuanto a temperamentos, comportamientos y sobre todo actos de voluntad libre de todo tipo. Uno podría decir, bueno, vamos a poner un ejemplo así, aprovechando que ya no está en vida, alguien muy santo, ¿no? Por ejemplo, un Benedicto XVI, que yo me encuentre en la mente de Benedicto XVI, en los ojos de Benedicto XVI, en el corazón de Benedicto XVI. Entonces uno diría, qué maravilla, ¿no? Tener todos esos conocimientos, esa profundidad, esa santidad que tenía este gran papa. Vayámonos al otro extremo. Estar en la mente, en los ojos, en la boca, en el corazón de un multiasesino, de un multicriminal, de un pederasta, de un violador y, qué decir, en el momento en que está cometiendo esos actos. Es decir, imaginar eso, imaginar esa posibilidad, y aquí no es posibilidad, aquí es una realidad, que Luisa lo está experimentando, debe ser un contraste de sensaciones. Por un lado, estar en mente, ojos, etcétera, de gente muy santa, pues debe ser una experiencia algo agradable. Pero estar en el espíritu, en la mente, de más cuerpo, de toda la gente que sabemos que está cometiendo cantidad de atrocidades, y no está diciendo aquí una cierta época, podemos entender que sería todas las épocas. Imaginemos nada más qué sería para Luisa. Vamos a ir a un extremo más extremo todavía. Estar en la mente, en los ojos y demás de Judas Iscariote en el momento que está dialogando con Jesús. ¿Se acuerdan ayer el diálogo que hubo entre Judas y Jesús, que lo leíamos de María Valtorta? Cuando le está diciendo Judas a Jesús, es que ya estoy en posesión total del demonio. Ya soy del demonio. Luisa tuvo que estar ahí en ese momento, experimentando en el interior de Judas esa tragedia, ¿sí? Todo ese horror de decirse, asumirse ya completamente subyugado por Satanás. ¿Y por qué traigo a colación esto? No solamente por pues, la situación extraordinaria, sí, que vuelvo a insistir, incluso hasta para la teología mística, esto es extremo. Esto jamás se lo hubieran podido imaginar que la criatura podría llegar a tanto. Pero esto es también para que nos demos una idea lo que constantemente está viviendo nuestro Señor Jesucristo.
Él lo dice en la introducción del libro de las 24 horas de la Pasión, lo dice claramente. Las criaturas están en constante acto de renovarme la pasión, porque por mi inmensidad yo estoy con ellas por dentro y por fuera, no me puedo apartar de ellas por el atributo de la inmensidad, que es de lo que aquí nos está hablando. Entonces dice, el contacto con las criaturas me renueva continuamente la pasión. Y luego dice ahí mismo, por eso el alma que medita estas horas con mis mismas intenciones, me hace lo contrario de lo que me hace el grueso de la humanidad. Aquellos me escupen, el alma me limpia, aquellos me flagelan, el alma me alivia, aquellos me traspasan manos y pies, aquella me besa las llagas, y así va narrando. Pero aquí Luisa está tomando el papel de Jesús. Y sobre todo, está participando de un atributo divino. Sabemos que Jesús no hay separación entre naturaleza humana y naturaleza divina, pero eso de estar en todas las almas, en todos los seres, en todas las criaturas, eso es propio de la naturaleza divina. Y creo que al final lo dice. Hacía todo lo que hacía Jesús. Y luego dice, ¿cómo con Jesús se abraza todo? No queda excluido ninguno. Y entonces Jesús explica qué es lo que está haciendo mientras está en contacto con nosotros, rezando, reparando, toma en sí el amor que tengo por todos, así que el amor que tengo por todos lo encierra ella sola y por cuanto la amo, otro tanto me es querida, otro tanto es bella, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dejar aquí esta primera parte, antes de entrar a la segunda de las tentaciones, para dar pie a comentarios, aportaciones por parte de todos ustedes. Y hay una pregunta de María Fernanda que dice, entonces, respecto al estar en la mente, miradas, etcétera, de todas las criaturas, ¿es algo que será sensible? Sea, a ver cómo dice, o sea, ¿eso será algo que podremos sentir o es simplemente imaginar? Por ejemplo, en caso de Luisa, en la mente de Judas que se acaba de mencionar. Bueno, no lo dice aquí Jesús, no lo dice, pero en lecturas más adelantadas, más avanzadas, le va a no solamente a decir, a explicar en teoría, sino que Luisa lo va a experimentar, que podríamos decir, para dar una, digamos, tener una como imagen un poquito más acorde a nuestra comprensión, que el 90% de todo lo que Luisa vive porque Jesús se lo participa es en el espíritu, sobre todo el tema de la sumisión como alma víctima. Porque exteriormente sabemos que desde el principio, desde que ella empezó con lo que la gente creía que era una sintomatología, un cuadro clínico de algo, em, tan es así que todos los médicos se declararon incompetentes para hacer un diagnóstico porque dijeron, esto biológicamente no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna forma de poderse caracterizar. Fue cuando la familia decide dejar en paz a la ciencia médica y recurren a la iglesia. Fue cuando llegan los sacerdotes, el primer sacerdote, y que realiza aquello de la bendición sobre Luisa, y en ese momento ella puede salir de su estado de rigidez. Lo cual, y en muchas lecturas lo va a decir, va a dar detalles de esto, lo cual da perfectamente la idea de que exteriormente, a ojos de los demás, físicamente Luisa no tenía nada. Por eso muchos, incluso ella lo narra en sus memorias de la infancia, que muchos decían, está loca, se está haciendo, es una maníaca,
solamente quiere llamar la atención, lo hace para que todos le pongan atención, porque no era explicable su estado, biológicamente, físicamente. Simplemente quedaba rígida y no pasaba nada más. No había llagas, no había este, úlceras, no había problemas musculares, nada. En cuanto ella volvía de ese estado, como ella llamaba, su estado habitual, como si nada. Entonces, em, todo lo que ella va a experimentar va a ocurrir en el espíritu, ¿sí? La coronación, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, ella misma narra, y en algunas de las otras obras paralelas que hay, como las cartas, etcétera, se sabe que la gente que asistía a Luisa, entre ellas su hermana y otras personas, que cuando la movilizaban para el aseo de la recámara, lo que fuera, que ella experimentaba molestias, cierto dolor, como cuando alguien, por ejemplo, tiene un moretón no sé, en un miembro y te tocan, pues uno siente el dolor. Y entonces, pues no veían nada, moretones, nada, entonces la pregunta era, ¿por qué es ese adolorimiento cuando que pues ha estado en cama todo el tiempo, ¿no? Y en algunas de estas cartas se puede intuir, no es que se diga claramente, y creo que Luisa lo dice en alguna parte, en ocasiones el espíritu le comunicaba al cuerpo lo que vivía el espíritu, pasaba a la parte sensible, pero por supuesto que en una magnitud mucho menor. Entonces, cuando ella experimentaba agonías, crucifixiones, todo lo del alma víctima, todo era en el plano espiritual. Esto, por tratarse de una participación del ser divino, de uno de sus atributos, que es el atributo de la inmensidad, ya el solo hecho de que sea un atributo divino, eso hace que prácticamente excluya toda posibilidad de que se pueda experimentar en el plano de lo físico, de lo sensible, por tratarse de un atributo divino. O sea, nada más imaginemos, o sea, tratemos de forzar un poquito nuestra mente. Aquí, los que estamos asistiendo aquí, estas 35 personas, que fuéramos capaces de estar en los ojos de nosotros que estamos ahorita reunidos, 35 personas. ¿Cómo veríamos si lo quisiéramos entender físicamente? ¿Sí, sí se entiende? O sea, unos están viendo para un lado, otros para otro, unos un objeto, otros otro objeto. Prácticamente nuestra visión quedaría pues confundida, borrosa. No podríamos así claramente con nitidez decir, ah, ahora estoy viendo en los ojos de Susi, ahora en los ojos de Lupita, ahora en los ojos de Angie, y puedo leer lo que Angie lee, Angie que se acaba de tallar los ojos, ¿sí? O sea, físicamente es imposible. Todo tiene que necesariamente tratarse de un don, una participación que se experimenta en el plano de lo espiritual estricto, porque en lo físico es imposible. Y por eso es que Jesús dice siempre, lo que para el hombre es imposible, para Dios es, lo que para el hombre todo es imposible, para Dios todo es posible. Y claro, con sus atributos divinos, Dios echa mano de alguno de sus atributos y no hay nada que se le oponga. Muy bien. Adelante, José Guillermo. Sí, muchas gracias por permitirme participar. Esto es precioso. Este libro del cielo no deja ni una milésima parte, no hay, la estructura molecular más pequeña no se queda sin cubrir. Primero que tenemos que saber que Jesús, está sentado a la derecha del Padre y que Él espiritualmente es que está obrando en nosotros. Es correcto. Es correcto. Por supuesto, por supuesto. Ok. Entonces, todo lo tenemos que ver en el aspecto espiritual. He oído muchas veces al doctor enfatizar en esto, que dice que si todo lo tenemos que ver a nivel
espiritual, porque si lo vemos a nivel material nos equivocamos. Hay una lectura, si me lo permites compartir, está en el volumen 4, la lectura es la 167, específicamente el párrafo 6. Esto es de diciembre 30 del 1902. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, muchas veces yo me complazco en elegir a las almas, en rodearlas de fuerza divina, de modo que ningún enemigo puede entrar en ella. Y ahí establezco mi perpetua morada. Y en este morar que hago me abajo, se puede decir, a los más pequeños servicios. La limpio, le extirpo todas las espinas, le destruyo todo lo que de mal ha producido la naturaleza humana, y en ella planto todo lo que de bello y de bueno en mí se encuentra, tanto de formar el más bello jardín de mis delicias, del cual me sirvo a mi gusto y según las circunstancias de mi gloria y del bien de los demás, tanto que se puede decir que no tiene ya nada de lo suyo, sirviéndome solo para habitación mía. Entonces, ¿sabes tú qué se necesita para destruir todo esto? Un acto opuesto a mi voluntad. Y todo esto lo harás tú si te opones a mi voluntad. Gracias. Magnífico, magnífico, José Guillermo, muchas gracias. Efectivamente, una coincidencia plena, como bien dijiste en el libro de Cielo, todo está perfectamente armonizado. Y como bien dices, en el tema de que esta, ¿cómo decir? Esta forma parcial de comprender a nuestro Dios, sobre todo nosotros católicos que pues tenemos nuestra profesión de fe, la Santísima Trinidad, tenemos pues tanto, digamos, tantas devociones, tanta, tantos actos de culto donde están de por medio pues, santos, la Virgen María, el Santísimo Sacramento, etcétera. De alguna manera, la forma devocional como practicamos nuestra religión se convierte, en cierta medida, en una limitante para poder realmente concretizar lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿A qué me refiero? Tú bien lo dijiste hace rato. Dios nuestro Señor, Jesucristo, está sentado a la derecha del Padre. Y al menos aquí en México tenemos un dicho, uno de esos tantos dichos, pues un poco hasta repugnantes, porque nos propician una distorsión de la comprensión de nuestra religión. Pero, por ejemplo, cuando alguien utiliza la palabra, así por decir cualquier cosa, dicen el Señor, a lo mejor refiriéndose al Señor José, al Señor fulano de tales. Y alguien le replica diciendo, el Señor está en los cielos. Como diciendo, aquí en la tierra, aquí es otra cosa. Aquí las cosas funcionan de manera diferente. Aquí nos tenemos que rascar con nuestras uñas. Aquí prácticamente damos a entender, es otra realidad, es otra historia. El Señor está en su reino, está en su lugar. Incluso aquí en México, que somos tan guadalupanos, ahora que viene el 12 de diciembre, que todo mundo se vuelca a la Basílica de Guadalupe, millones y millones, y los medios de comunicación felices de mejorar sus estadísticas para publicar la mejor nota de si se logró romper el récord por fin este año de el número inmenso de personas, de peregrinos que llegaron a la Basílica. Y eso es la fiesta, ver si este año se rompe récord en número de peregrinos. Y los peregrinos que llegan a la Basílica tienen que hacer una visita brevísima porque es tal la cantidad de gente que los organizadores no le permiten a la gente más que casi entrar, persinarse y van para afuera. Ya, una visita de 5 minutos a lo más.
No es posible mantener a la gente más tiempo en el interior. Y la gente cuando va saliendo de la basílica, empieza un cantito que es muy típico aquí en la basílica, al menos en los mexicanos, que se llama Adiós, Reina del Cielo. Y empiezan a cantar su famoso Adiós, Reina del Cielo. De alguna manera, qué idea hay detrás de ese Adiós, Reina del Cielo? O sea, la idea de separación. Adiós. Ahí te quedas en tu casa, yo me voy al mundo, me regreso al mundo, adiós. O sea, incluso hasta una otra estrofa de la cancioncita dice, otro día vendré con más tiempo a visitarte y quién sabe qué, quién sabe cuándo. Es decir, con todo este tipo de actos, ¿qué hay en el imaginario colectivo? La idea de separación. Nosotros estamos en un lugar donde lo que priva es lo del mundo, los actos humanos, el criterio humano. Y Dios está en su reino, en sus templos, y hay necesidad de ir cuando quiero visitarlo, quiero rendir culto, etc. Separación. Y Jesús dice en el libro del cielo que cuando está explicando el tema de su ascensión a los cielos, dice, cuando ascendí a los cielos, realicé un milagro de bilocación. El mismo milagro de bilocación que hice cuando descendí a la tierra para la encarnación, dice, porque descendí a la tierra, pero me quedé en mi trono, en la Santísima Trinidad. Ya me biloqué. Y lo mismo, dice, cuando ascendí al cielo, volví a realizar ese prodigio de la bilocación, porque ascendí a los cielos y me quedé con mis hijos. ¿En dónde? En la Eucaristía. Y por el atributo de la inmensidad, por el atributo de la inmensidad, él no se puede separar de nadie. O mejor dicho, nada, nada se puede separar de él. Él contiene todo. Entonces, de alguna manera, nuestra propia forma de practicar nuestra religión nos es obstáculo para poder penetrar en esta comprensión de lo que es realmente Dios y cómo debemos nosotros interactuar con Él. Por eso es que no es extrañar que cuando la gente lee esto, dice herejía, herejía. ¿Cómo una criatura humana puede participar del atributo de la inmensidad y estar en todas las... Se escandalizan, se asustan. Pero en fin, no sé si alguien más, no sé si para María Fernanda quedó respondido esta pregunta que hacía aquí en el chat. Sí, Alfonso, muchas gracias. Bueno, bien, entonces si les parece, pasemos a la segunda parte de esta hermosísima lectura, donde habla un poquito de lo que estábamos hablando ayer en la sesión del viernes, acerca de este pobrecito ser. Y ahora con toda esta comprensión, esta lectura, pues ya, ahora sí podemos ubicar en la perspectiva real a este pobrecito que no le queda otra más que seguir colaborando con Jesús para la mayor gloria de Dios. Es Satanás, ¿no? Él lo que más odia es a Dios, a sus criaturas humanas, tener que dar gloria a Dios y para su mayor tormento termina haciendo lo que no quiere hacer. Bien, porque le dice que había leído que quien no es tentado no es agradable a Dios. ¿Dónde habrá leído Luisa eso? Bueno, ya vimos desde las sesiones pasadas, los viernes, que la Sagrada Escritura está plagada de ejemplos, más todos los 2000 años que llevamos de Iglesia Católica, todos los grandes santos que hemos conocido, que tanto admiramos, prácticamente podemos decir que la constante es
Si no es tentado, si no es probado, Dios no puede confiarse de él. De hecho, en una lectura, lo leímos aquí del libro de Cielo, donde él habla de la importancia de la prueba. ¿Se acuerdan? Habla de la importancia de la prueba. Déjenme ver si se las puedo mostrar rápidamente aquí. Cuando Jesús nos habla de la prueba, aquí pues uno diría entonces, tiene razón Luisa, ¿por qué está comentando, por qué le entra esa inquietud de decir, leí en alguna parte que las pruebas son algo necesarísimo? Aquí está, el tema de las pruebas. Déjenme ver dónde lo dejé. Ay, de momento se me escapó. A ver, creo que está por aquí. Bueno, no lo encuentro a la mano, lo tengo aquí a la mano, pero ya lo habíamos leído. Habíamos visto que Jesús dice que, creo que incluso José Guillermo en una ocasión trajiste la cita, donde decía que la prueba es necesarísima para la criatura humana, que nadie puede ser grato a los ojos de Dios si no tiene una prueba. Ya hemos visto cantidad de ejemplos como Abraham, Noé, el propio Adán, ¿no? No pasó su prueba. La Virgen María incluso dice que ella tuvo una prueba. Incluso dice, a mí Dios me pidió algo que no le ha pedido a nadie. Entonces, claro que no es de extrañar que aquí Luisa diga, yo he leído que quien no es tentado no es agradable a Dios. Tenía razón Luisa. Por supuesto que tiene razón Luisa al decir esta afirmación, y es muy legítima la duda que le presenta a Jesús. Pero vamos a ver cómo amplía Jesús este tema de las tentaciones y de la prueba. Dice, quien está del todo. Aquí la clave es esta, estar del todo. Porque acuérdense que Jesús mismo explica que al principio a las almas les va prestando su voluntad para irlas habituando, les va retirando su voluntad, y que incluso cuando Luisa le pregunta a Jesús, oye, ¿cuál es la prueba que le vas a poner a todas las almas que van a querer vivir en tu voluntad? Y Jesús le dice, la prueba del haz o no hagas, yo ya la pasé por ellos. Es decir, los mandamientos, ¿no? La voluntad ordenada de Dios. Dice, a ellos les reservo solamente una prueba, la decisión de entrar en mi voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Pero por supuesto que eso no significa subyugación, el alma siempre va a quedar libre de salir. Entonces, ya habíamos visto en otra sección, en otra de las lecturas, cuando tocamos el tema de las escapadas, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de las escapadas, el que Jesús hable de eso quiere decir que el alma tiene la firme voluntad, decisión de querer hacer vida en la voluntad de Dios. Si no se mantiene atenta, si no practica el atributo de la inmutabilidad, pues corre el riesgo de hacer esas escapadas. Pues hacer esas escapadas ya nos excluiría de este término, y aquí Jesús lo deja muy claro. Estar del todo en la voluntad, esa es digamos, la condición. Si no se está del todo, por supuesto que entonces quiere decir que nos estamos dando nuestras escapadas. Y solamente estando del todo en la voluntad de Dios, dice, no está sujeto a tentaciones. Y qué curioso que las tentaciones las vincula al demonio. Es muy curioso. Aquí, ahora sí voy a traer a colación una de los temas que tienen que ver con las tentaciones, que es el tema de la naturaleza humana, que ya la habíamos revisado. Y es cuando Jesús habla de la naturaleza humana, cómo fue creada, aquí dice con toda claridad este aspecto.
cuando habla de las famosas miserias de la naturaleza humana, dice Jesús, nada ha salido de mis manos que no sea bueno. ¿Por qué le dijo eso? Porque Luisa, en un momento, dialogando con él, viendo cómo la voluntad humana es la causante de tantas tragedias, tanto desastre en el mundo, en la humanidad y tantas ofensas para Dios, le dice, oye Jesús, qué horrible, qué fea se ha vuelto la naturaleza humana. No es lo más asqueroso que existe, que digamos, haya en la humanidad. Y Jesús la corrige diciéndole, nada ha salido de mis manos que no sea bueno, para corregirle esa mala interpretación que ella estaba haciendo. Dice, más bien, he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Las miserias sirven a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra, que quien no entiende del todo diría, loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad. Mientras que quien entiende sabe que esa suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así que he creado la naturaleza humana con estas miserias para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. De otra manera, quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Aquí hay que hacer una aclaración para no confundir y no pensar que Jesús está cayendo en una contradicción cuando dice aquí que el que está del todo en su voluntad no está sujeto a tentaciones, porque en realidad él mismo creó el incentivo y lo puso en nuestra alma para tener tentaciones. Pero entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Aquí la gran diferencia es santidad humana versus santidad divina. Aquí está hablando de el ejercicio de las verdaderas virtudes. Y ya sabemos que las virtudes humanas son el alimento para construir santidad humana. Y es lo que han practicado todos los grandes santos desde el Antiguo Testamento hasta los de nuestra época. Virtudes humanas, una u otra, incluso cuando la Iglesia los declara santos en el rito de la canonización, lo dice claramente así, por haber practicado las virtudes en grado heroico, a tal fulanito se le eleva a los altares. Quiere decir que para poder practicar virtudes, el insumo es la miseria. Las miserias, en otra ocasión poníamos un ejemplo de las miserias como si fueran una especie de bloque de mármol, que cuando uno ve un bloque de mármol, pues uno podría pensar que no tiene ninguna utilidad, tosco, rudo, sucio, pero si de pronto llega algún orfebre, llega alguna persona con habilidades y fabrica unas losetas, pues uno diría, ah, pues ya esas losetas pueden perfectamente colocarse en una habitación, una residencia como piso, y le van a dar una suntuosidad a esas habitaciones. Después llega alguien y forma una vasija hermosísima, pues entonces ya la vasija va a ser un objeto ornamental. Pero si llega Miguel Ángel y crea una estatua majestuosísima, pues esto va a perpetuarse por muchos años como admiración de la humanidad entera. Pero ¿cuál fue la materia prima? La misma, es decir, ese bloque tosco de mármol. Pero hubo que golpear ese bloque tosco de mármol con cincel y martillo para producir objetos muy preciados, unos más que otros. Esas serían las virtudes. Pero la materia prima para fabricar virtudes tiene que ser la miseria. Pero aquí estamos hablando de virtudes humanas
que sin las miserias humanas pues, no se pueden obtener. Y Jesús, con la aclaración que nos está dando en esta lectura, pues nos está hablando ya no de virtudes humanas, sino de participar de sus propios atributos divinos. Y claro, tiene toda la lógica. Luisa no podría haber participado de esa inmensidad donde estuvo en ojos, boca, mente de todas las criaturas, si tuviera que estarse peleando con esas miserias. O sea, perdería tiempo estar peleándose con las miserias, practicando virtudes, cuando lo que Jesús quería era ya llevarla a un plano inimaginable. Inimaginable, porque ahora dice, de las miserias y de las virtudes, eso ya déjaselo a los que van empezando, a los que tienen que, no tienen a su alcance el libro de cielo, mis conocimientos, sino que todo lo que yo les he dejado a mi iglesia, para ellos déjales las virtudes. Tú ya estás en otro nivel, por lo tanto, en ese nivel ya esto debió haber quedado superado. Y por eso lo vincula al demonio, porque el demonio lo que hace es, conociendo nuestras miserias, muchas veces nosotros ni las conocemos, lo que hace simplemente es excitarlas, incentivarlas, resaltarlas, para que nosotros nos veamos tentados, orillados a tomar la miseria y en vez de producir la virtud, producir un vicio, un pecado. Por eso es que aquí dice, le pone como ejemplo al demonio, porque ni el demonio ya puede acercarse a excitar esas miserias. Esas miserias ya quedaron prácticamente descartadas, aplastadas, ya no son necesarias como materia, ya es una materia prima que quedó en desuso, por decir así. Al no haber materia prima, por eso aquí dice que el demonio entra, o quiere entrar, mejor dicho, ve que no hay materia prima o que esa materia prima está totalmente inútil, no tiene ninguna utilidad, y lo único que ve en esa alma es luz. ¿Y qué hace esa luz? Pues ahuyentarlo, burlarse de él. Entonces por eso retoma ese vínculo con el demonio, para dar a entender el tema de que precisamente esa luz de la voluntad divina que priva en el alma es la que hace que tanto el demonio como las miserias ya quedaron totalmente en el rezago. El demonio huye y las miserias están aplastadas. Por eso le dice, prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te lloverán. El demonio, las miserias, los vicios, pobrecitos de los santos de antes de la divina voluntad, porque pues tuvieron que pelearse con todo esto. Muy bien, vamos a dar la palabra a Fabiola. Gracias. Sí, como usted comentaba, Alfonso, cuando Luisa le pregunta qué prueba le va a hacer, a poner a los que quieren entrar a la divina voluntad, Jesús dice, yo ya pasé la prueba por ellos, ¿no? O sea que él ya pasó, hizo la santidad humana, que fue la misma por la que pasó Luisa, y ahorita ya toca es lo de la santidad divina. Es la santidad humana que es vencer las miserias, ¿no? Con las virtudes, con cada una de las virtudes que tiene que salir a flote para vencer las miserias. Efectivamente, Fabiola. Y esa última frase de Jesús, híjole, es una frase que pues yo creo que así deberíamos mandar a fabricar una manta, una lona inmensa en nuestra casa, ponerla en el frontispicio de nuestra casa. Esa frase de, sal verás de mi voluntad y verás cuántos enemigos te llueven encima. Es decir, fue realmente lo que hizo Adán, ¿no? Salir de la voluntad y no solamente le llovieron a él, sino que a todos nosotros, ¿no? Pero esto nos debería todavía reafirmar, solidificar
esta noción así clara, clarificante de qué es vivir en la voluntad, o sea, cuántas ganancias, la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida, nosotros que estamos tan afanados en la pensión de la vejez, invertir acá y allá y un negocio y que tantas cosas, que en una beca para los hijos, que en la universidad, que la mejor inversión que podemos hacer es entrar a vivir en este reino. Ahora es más comprensible estas parábolas del reino que nuestra iglesia muy poquísimo ha podido entender. La perla preciosa, la pequeña semilla, el tesoro escondido. Claro, porque nada se le compara. Y las parábolas tienen mucho esa connotación de la comparación, poner en la balanza, ¿no? A mí la que más me encanta es la el tesoro escondido. O sea, vende todo con tal de quedarse con el terreno, porque ahí está el tesoro escondido. Y la palabra Y el niégate escondido, a ti mismo. Y el perdón, niégate a ti mismo. Y exacto, niégate a ti mismo. exactamente. Ajá. Pero eso en 2000 años de Iglesia Católica no solamente se ha entendido poco, y los pocos que lo han entendido pues son los grandes santos que admiramos, sino que en nuestros días ya prácticamente se abandonó esa idea. Se ha desterrado completamente de las predicaciones. Ya no se quiere hablar de ese niégate a ti mismo, ya se dice así de pasaditas, como un dicho nada más, pero detenerse a meditar en qué significa ese niéguense a sí mismo y tomen su cruz, prácticamente ya está en desuso. Vamos a dar la palabra a Leonor Salas. Gracias, buenas tardes. Bueno, viendo este tema de, vamos a decir, de abajo hacia arriba en la lectura, nos habla de las tentaciones, del ser tentado y de todo eso. Y pues nos dice Jesús que el alma que vive en su voluntad, pues ya no, esto no le afecta, no le debe de afectar. Bueno, entonces si a mí no me afecta, vamos a ver cómo en la primera parte de la lectura nos dice que estamos en la inmensidad de Dios, en la potencia de Dios, bueno, tenemos a todo Dios obrando en nosotros a través del campo de nuestra voluntad. Entonces ahí quiere decir que con la potencia de Dios, con la omnividencia de Dios, puedo canalizar, vamos a decir, mi reparación, entrando, vamos a ponerlo como si fueran canales a las mentes humanas o el obrar humano. Si yo me voy sobre el canal del que mencionaba usted, de un violador, entonces yo puedo llegar a la mente del violador, a la mente del violador y llegar con todo lo que es Dios para hacerle fuerza a su voluntad humana de esta persona para que ya no cometa eso, para que tenga un arrepentimiento. Entonces, ahí estaría la práctica de lo que Jesús dice, mira lo que hago para que lo hagas tú. Entonces, pues también he leído, ¿verdad? Y lo creo y yo le digo a Jesús, pues dame la vida de esta lectura. Y dice que sus lecturas son semillas. Entonces, esa semilla, Él la va cultivando y va formando en mí la vida de esa lectura. Entonces, al leer cada lectura, debo de decirle, Señor, bueno, al menos yo le digo, Señor, yo no la entendí, pero tú sabes que soy pequeña y que pues me tienes que llevar a la práctica tú mismo, porque si yo busco llevar a la práctica, humanamente me puedo equivocar. Puedo separar mi voluntad de la tuya y llevarlo según lo que yo he entendido. Sin embargo, si tú me llevas a la práctica y luego me haces entender que esto es lo que me querías enseñar a través de esta lectura, sé que ahora tú lo estás haciendo vida en mí y se queda plasmado en mi alma. Entonces, pues, esto es lo que he comprendido y pues gracias a Dios en su divina voluntad. Magníficamente explicado, Leonor. Y es el primer paso de tener esa claridad de ideas, que Jesús es lo que quiere de nosotros. Él es luz, ¿no? Como bien dijiste, nos da la luz, porque el siguiente paso ya es
pasar de la razón en la que tú estás a la fe, y estando en la fe no vas a tener límites, ¿no? No hay límites. Y eso que tú dijiste acerca de que em, estamos en la mente de los ojos, en los actos de toda la humanidad, de todos los tiempos, cuenta mucho para una época actual en la que nosotros como padres nos preocupa mucho la generación de los jóvenes, que los vemos tan alejados, tan disueltos en su mundo de ideas y tan convencidos de lo que el mundo les ofrece. Y a veces como padres estamos con esa inquietud, esa zozobra de ofrecer rosarios, comuniones y convencerlos y hablarles de que nada de eso funciona, nada de eso funciona, porque todo es voluntad humana. Pero qué cambio tan radical de participar de uno de los atributos de Dios, la inmensidad, y estar en todos. Ayer veíamos no sé si estuviste ayer con nosotros, Leonor, en la sesión que hicimos en la tarde, noche. No, porque mi nietecito sigue internado y acompañé a mi hijo y no alcancé a llegar. Bueno, ayer revisábamos una lectura de María Valtorta que se titula El último intento de convertir a Judas. ¿Y por qué lleva ese título la lectura que veíamos ayer? Porque el Señor no se cansó. O sea, el Señor en su omnividencia ya veía desde toda la eternidad, ya sabía, ya veía el destino de Judas. Judas traidor, Judas totalmente endemoniado, Judas condenado, convertido en demonio, en el infierno para toda la eternidad. Debe ser desastroso saber eso desde toda la eternidad. Que una criatura tuya, incluso le habla de su mamá, le habla de su familia, le habla de todo para ver si lo persuade. Él creó a la mamá de Judas, sabía el dolor que esa madre iba a tener con ese tipo de hijo. Creó al mismo Judas como un hijo amado y saber desde toda la eternidad que ya va a estar ahí condenado, debe ser un dolor atroz para Dios. Aún sabiendo todo eso, él nunca perdió la oportunidad de tratar de convertirlo. Parecería algo inútil, hasta absurdo, ¿no? Si tú ya sabes que no nada lo va a convencer, ¿para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿No es algo absurdo, inútil, perder tu tiempo? Pues aún así lo hizo. Y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó. ¿Por qué lo hizo? Porque dice que en el día del juicio final, nadie le podrá reprochar que decirle, dice, vendrán muchos y dirán, estamos aquí condenados en el infierno porque tu verbo no quiso adoctrinarnos, lo cual dice, será una mentira más que se agregará a su culpa y a su condenación. Es decir, su labor como verbo era evangelizar, adoctrinar a toda la humanidad, independientemente del destino que cada criatura iba a decidir por propia libertad. Pero la obligación de él Alfonso, era adoctrinar. Alfonso, perdón. En el volumen 36 está como alrededor del 24, 27, más o menos. También dice Jesús que él como sembrador eh, mm, remueva la tierra de cada alma, porque somos, ¿eh? Entonces dice que él remueve la tierra aún donde caen, ahí, donde está la semilla, donde que está la tierra, vamos a decir, dura, y que él la remueve y la remueve hasta el fin de sus días porque siempre tiene, quiere cultivar aunque sea el 1% de esa tierra. Entonces, pues aprovecha, como dices tú en Judas, ¿verdad? Esto más o menos es lo que nos está diciendo en ese volumen.
Aprovecha Y hasta el último segundo. esta reflexión, la tomamos a propósito de lo que se leyó de Judas, es porque así como él no se cansa de buscar a la criatura por su atributo de la inmensidad, nosotros tenemos que hacer lo mismo. A veces nos da la impresión de cierto cansancio, ¿no? La Madre Teresa en alguna ocasión cuando la entrevistaron, cuando hacía toda su labor en Calcuta, en la India, en medio de tanta miseria, pobreza, etcétera. Por supuesto que la prensa que la entrevistó en ese momento sacó de contexto sus palabras y fue, digamos, noticia de 8 columnas al día siguiente, diciendo, la Madre Teresa de Calcuta dijo que Dios no existe. Porque ella lanzó una expresión hacia el aire, pero claro que la sacaron de contexto, que dijo, en medio de tanta miseria, tanta pobreza, pareciera, ¿dónde está Dios? Dijo. Ni siquiera dijo no existe. ¿Dónde está Dios? Solo oyeron los periodistas, inmediatamente sacaron de contexto y extra, la Madre Teresa de Calcuta dijo que Dios no existe, ¿no? Entonces, de pronto el alma puede caer en esa como especie de aridez, de decir, todo está perdido, no hay nada que hacer, fulanito, fulanita, como decía ayer Isabel nos contaba un testimonio de una persona que parecía inconvencible, ¿no? Nada la convencía, sobre todo en almas muy obstinadas. Pero a pesar de todo eso, el alma que vive en la voluntad de Dios no puede hacer menos que lo que hace Jesús. Continuar y continuar y continuar. Y para eso está el atributo de la inmensidad. Estar en todos y en todo, para, como bien dijiste, llevarles toda esa luz de la divina voluntad y hacerles fuerza. Vamos a continuar con José Guillermo. Sí, gracias, Alfonso. Muy bien traído el ejemplo que usted dio con relación a que Jesús ya sabía todo lo que iba a ocurrir en la vida no tan solo de Judas, de toda su familia. Y la belleza la belleza de este ejemplo es que Dios lo que da no lo quita. Es la libertad que nos dio que no nos quita. Y entonces, todo él, en términos de las parábolas, fue explicado en parábolas por su sencillez de comprensión. Y vamos a imaginarnos con relación a ese fundirnos con él. Nosotros lo máximo que Dios le ha permitido al ser humano es crear en términos de ciencia los satélites, las naves espaciales. Pues vamos a imaginarnos que nosotros estamos en una nave espacial, el piloto es Jesús. ¿Tendremos alguna duda con relación a todo lo que vamos a disfrutar dentro de esa nave? La grandeza, la inmensidad, los millones de dólares que cuesta tener ese artefacto en el espacio y que yo gratuitamente estoy ahí, que no pierde tampoco comunicación con la Tierra y está abarcándolo todo en el espacio. Así yo veo ese fundirnos con él. Es que no hay forma de nosotros poder dudarlo, porque lo estamos viendo. Cuando nos fundimos con él, nos vamos dando cuenta que toda esa inmensidad la tenemos en nuestras manos para hacer su divina voluntad y entender que nosotros somos incapaces, no importa el capital económico que tengamos, la capacidad intelectual que tengamos, ponernos a esa altura. Y muchas veces nosotros tratamos de igualarnos en términos de pensamiento con esa inmensidad de Jesús, para entonces dudar y no estamos viendo que es el enemigo que está buscando la forma de destruir uno más, que lo va a destrozarlo totalmente en el infierno. Gracias. Muchas gracias, José Guillermo. Pues bueno, vamos a avanzar un poco más a la siguiente lectura para que nos alcance el tiempo de la sesión.
Entonces nuevamente le vamos a pedir a Lupita que nos apoye con la lectura, ¿cuál corresponde ahora? La 1144 de diciembre 20, 1912. Adelante, Lupita, por favor. Por cuanta más sustancia de divina voluntad contiene el alma, tanto más amor produce. Esos días pasados parecía que mi siempre amable Jesús tenía ganas de hablar de su santo querer. Venía, decía dos palabras y huía. Recuerdo que en una ocasión me dijo: hija mía, con quien hace mi voluntad me siento como en deber de darle mis virtudes, mi belleza, mi fortaleza, en una palabra, todo lo que yo soy. Y si no se lo diera, me lo negaría a mí mismo. En otra ocasión, leyendo acerca de lo terrible del juicio y quedando muy entristecida, mi dulce Jesús me dijo: hija mía, ¿por qué quieres entristecerme? Y yo: no intento entristecerte a ti, sino a mí. Y él: no lo quieres comprender, que los disgustos, las tristezas y cualquier cosa que pudiera sufrir quien hace mi voluntad, recaen sobre mí y las siento como propias. Y puedo decir a quien hace mi voluntad: las leyes no son para ti no hay juicios. Y si quisiera juzgarla, sería como uno que quisiera ir contra sí mismo. Es más, quien hace mi voluntad, en vez de ser juzgada, entra en el derecho de juzgar a los demás. Después ha agregado: la buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón. Y esta potencia me maneja tanto que me obliga a darle lo que quiere. Después estaba pensando en qué le gustará más al bendito Jesús, el amor o su voluntad. Y Jesús: hija mía, sobre todo debe tener la primacía mi querer. Mira un poco tú misma. Tienes un cuerpo, un alma, estás compuesta de inteligencia, de carne, de huesos, de nervios, pero no eres de frío mármol. Contienes también un calor, así que el alma, la inteligencia, el cuerpo, la carne, los huesos, los nervios deben ser mi voluntad y el calor que contiene el amor. Mira la llama, el fuego. La llama, el fuego debe ser mi voluntad y el calor que produce la llama y el fuego, el amor. Así que en todas las cosas la sustancia debe ser mi voluntad, los efectos, el amor. El uno y la otra están tan conectados juntos que no puede estar el uno sin la otra. Así que cuanta más sustancia de mi voluntad el alma contiene, más amor produce. Muchas gracias, Lupita. Híjole, pues es que esta lectura es una de las que, digamos, muy profundas, pero también muy teológicas, ¿no? Muchas ocasiones, a veces, cuando uno lee el libro de Cielo, ya lo decía José Guillermo, en Jesús en sus enseñanzas siempre tuvo ese afán por la simplicidad, como él es mismo, ¿no? Él es muy simple. Es uno de sus atributos, la simplicidad divina. Y en sus parábolas tenía ese cuidado de encontrar las analogías, las metáforas, digamos, la retórica más apropiada para la gente de su pueblo, pero resulta que en una ocasión que está explicando todo en términos de parábola, los apóstoles le dicen, se acercan ya en privado a él y le dicen: ahora que estamos ya solos, explícanos el significado de la parábola. Es decir, de alguna manera, la parábola o el recurso de la parábola
tenía un doble efecto. ¿Cuál era ese doble efecto? Por un lado, intentar, por medio de analogías, hacer simple lo complicado. Pero de tan simple se volvía un misterio. Tanto que los apóstoles decían, pues nos quedamos igual que antes, no entendimos nada, y ahora explícanos la parábola. Eso pasó, por ejemplo, con aquella parábola de cuando el sembrador sale y lanza la semilla, y una cayó en espinas, otra en roca, y otra en los pájaros. Entonces Jesús tiene que irles explicando qué significaban los pájaros, qué significaba la roca. Y aquí pasa algo muy, muy parecido. Esta lectura tiene otra vez, por eso es que este esfuerzo que estamos haciendo de repasar, porque en realidad debería ser un repaso, lo que nuestra iglesia nos ha enseñado de siempre, la teología, la doctrina de siempre, me refiero a la Trinidad, a todo lo que es el conocimiento de Dios, pues definitivamente que sí necesitamos repasarlo porque aquí Jesús, en las lecturas que nos da el libro del cielo, da por sentado, da por descontado que el cristiano que se acerca a leer todo esto ya tiene una noción más o menos clara de su divinidad, de la Trinidad, de lo que es acto único, de lo que es el ser de Dios, el ente supremo, porque ven que usa muchas frases donde, pues prácticamente como diciendo, esto ya lo deberían saber, por lo tanto, me sigo adelante. A ver, les pido 2 segundos solamente. Voy a conectar mi computadora que le está acabando la batería. 2 segundos, por favor. Listo. Para evitar un accidente, está conectada la computadora. Y aquí nuestro Señor va otra vez a abordar el tema de los atributos divinos. El tema de los atributos divinos, tristemente, es un tema que en los catecismos, en la doctrina, prácticamente ya no digamos fue abandonado, es totalmente desconocido. La gente, el católico de a pie, se le habla de atributos divinos como si le hablaran en marciano. No, no hay la más mínima idea de qué nos están hablando cuando alguien se refiere a los atributos divinos. Vean que en la lectura anterior nos había hablado de la inmensidad, uno de los grandes atributos divinos, la inmensidad, que es en el contexto del libro de cielo, entender el atributo de la inmensidad nos ayuda a entender los 4 modos en los que obra la voluntad divina. El modo permisivo, el modo ordenado, el modo querido y el modo obrante, por el atributo de la inmensidad. Y aquí va a hablar del atributo de la justicia divina, que es un atributo que en estos momentos, precisamente por la crisis que atraviesa nuestra iglesia, es el que más escozor le provoca a todos los modernistas. Todo el mundo tiene como predilección hablar del atributo de la misericordia, pero el de la justicia prácticamente lo quieren ya borrar de los libros de teología, ¿sí? Es decir, toda esta idea del Dios que juzga, que manda que se cumplan leyes, que ordena que se cumplan preceptos, que le da a cada quien lo que le corresponde, que señala los errores, que señala el camino por el cual se debe ir. Eso en la actualidad ya no se quiere hablar de ello. Y ahora todo es misericordia, todo es aceptación, todo es inclusión, aquí cabemos todos, todos, todos. No importa cómo estén. Y no importa, ya veremos qué hacemos con todos los que caben aquí. Y se nos olvida que desde la creación, Dios ha impuesto leyes a las cosas creadas, criaturas animadas e inanimadas, que es lo que se conoce como la ley natural, y después fueron viniendo las distintas edades del mundo, en donde Dios fue cambiando y absorbiendo la ley anterior para imponer una nueva ley. Cuando vino Moisés, viene la época, la era de la ley escrita,
que no excluye a la ley natural, sino que la magnifica y la absorbe. Viene Cristo y impone la ley de la gracia, que no excluye a las dos anteriores, sino que las magnifica, las ensalza y las absorbe. Pero en un pasaje del libro de Cielo, él explica que cuando creó a Adán, dice, cuando creé a Adán, no le di leyes, ni sacramentos, ni nada. Solo le di mi voluntad, porque en mi voluntad está contenido todo. Y esto es muy parecido cuando él también explica que Luisa se quejaba de que no había recibido la comunión por alguna razón, que no había escuchado la misa, y dice, pero ¿por qué te angustias de esas cosas? Entra en mi voluntad y ahí vas a encontrar todas las misas que quieras, todas las comuniones que quieras. Ahí están los sacramentos. La voluntad contiene todo. Pero aquí le cambia un poquito la jugada a Luisa. Y fíjense cómo Luisa, cuando uno ve este tipo de actitudes de Luisa, uno dice, después de 10 volúmenes, de tantos años, aquí estamos en qué año, estamos en 1912, ella empezó en 1888, más o menos, todo esto. Después de tantos años, eh, todavía plantear cosas como estas, de que dice que estaba leyendo, y otra vez, ¿no? Muy parecido a lo del anterior, que leyó el tema de, de las virtudes humanas, ¿no? Aquí otra vez volvió a leer. ¿Qué nos dice esto? Que Luisa alternaba la interacción con Jesús para escribir lo que Jesús quería, y mientras tenía espacios libres, Luisa era una mujer muy culta, que cultivaba, leía mucho, vean, dice, estaba leyendo, leía de vidas de santos, leía, ¿cuántas cosas habrá leído? No sabemos, no dice acá, solamente dice, leyendo acerca de lo terrible del juicio. ¿De cuál juicio estará hablando aquí Luisa? ¿Será del juicio final? ¿Será de lo que la iglesia llama juicio personal, porque así le llama la iglesia, juicio personal al momento de la muerte? No sabemos. Simplemente dice que leyó acerca del juicio y a ella le estremece porque incluso le pone ese calificativo, lo terrible del juicio. Por esa forma como se expresa, probablemente se estaría refiriendo al juicio final. Sabemos que se narra en los evangelios cuando Jesús vendrá y dice, pondrá a unos a su derecha, a otros a su izquierda, a unos dirá, vengan benditos de mi Padre, a gozar de todo, a otros les dirá, apártate de mí, maldito, vete al infierno, a donde están Satanás y etcétera, etcétera. Entonces, si se está refiriendo a eso, pues claro que aplica ese calificativo de terrible, un juicio terrible, el día de la ira del Señor, como dicen las composiciones de música sacra, por ejemplo, de las sinfonías estas de Requiem, misas de Requiem, se habla del dies irae, la ira, el día de la ira del Señor. Si ella leyó eso, entonces se entristece, siendo un alma tan sensible como era Luisa. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué te entristeces? ¿No? Y él sabe que lo que le pasa a Luisa lo comparte Jesús, por eso dice, no intento entristecerte a ti, sino a mí. Y viene esta frasecita que pues debe ser para nosotros así un poco lapidaria. No lo quieres comprender. Eso lo debemos tener siempre en la mente nosotros, porque de nosotros pasa mucho como lo que se describe en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo vamos a encontrar una frase repetitiva, no sé cuántas miles de veces, estoy exagerando tal vez, pero en el libro del Éxodo Yahvé siempre usaba, este pueblo es un pueblo de dura cerviz, que no entiende. Y de nosotros pasa lo mismo. Vean a qué altura estamos y todavía le dice, no lo quieres comprender. Vean que dice, no lo comprendes, sino está anteponiendo la voluntad de no querer hacerlo. No lo quieres comprender.
los disgustos, las tristezas, cualquier cosa que pudiera sufrir quien hace mi voluntad, recaen sobre mí y las siento como propias. Y aquí le repite una frase que le dijo a Adán, o más bien que él explica que así fue como creó a Adán. Adán dice, cuando creé a Adán, no le di leyes, sacramentos, nada. Y aquí dice, quien hace mi voluntad, las leyes no son para ti no hay juicios. Y aquí viene la parte que a Luisa seguramente no le ha de haber gustado nada. La conocemos, sabemos cómo es ella, ¿no? Porque dice que el alma que vive en su voluntad entra a juzgar a los demás. Y esto no le debería haber asombrado a Luisa, a nosotros tampoco, porque esto ya se lo había dicho también a los apóstoles. ¿Recuerdan que a los apóstoles les dijo, ustedes van a estar el día del juicio final junto a la corte celestial para juzgar a los pueblos? Entonces, en la lectura anterior había dicho, quien vive en mi voluntad entra en el atributo de la inmensidad. Y ahora le está diciendo, quien vive en la divina voluntad entra en el atributo de la justicia. Pero aquí sí vale la pena no perder de vista que el atributo de la justicia no puede moverse si no es habiendo salido de la naturaleza divina. Ya sabemos que la naturaleza divina es el amor. En otra lectura le va a decir a Luisa, mejor dicho, llega Luisa a pedirle a Jesús que tenga piedad de las criaturas porque estaban ocurriendo muchos flagelos, muchos castigos. Y entonces Jesús le dice, Jesús me hizo una seña con los ojos que viera a su espalda. Yo vi hacia su espalda y vi una figura muy parecida a él y entendí que era el Padre Celestial, primera persona de la Trinidad. Y entonces Jesús me dijo, preséntate ante mi Padre Celestial. Y si yo me presenté temblando y le fui a pedir misericordia. Me dijo el Padre Celestial, ¿y tú qué vienes a hacer aquí? ¿No? Como, ¿qué quieres tú? Y ella dijo, Señor, vengo a pedir misericordia para mis hermanos. Que el Padre le respondió, ¿quieres misericordia? Perfecto. Primero correrán mares de justicia y la justicia hará derramar mares de misericordia. Y después Jesús le explica que ningún atributo de él sale de otro lugar que no sea el mar inmenso de su naturaleza, que es el amor. Todos los atributos divinos son movidos por el amor. Por lo tanto, le dice, el acto de juzgar, el acto de ajusticiar, de castigar, es un acto de amor, porque sale de la naturaleza divina, que es el amor. Y por eso, propicio a esto que están hablando de juzgar, viene el tema surge en Luis eso de qué le importa más, si el amor o su voluntad. Pero antes de entrar a esta última parte, que también es muy profunda, vamos a darle la palabra a Leonor Salas. Bueno, aquí yo estoy entendiendo, bueno, vamos a ver primero que el volumen es el 11, es el inicio, ¿verdad? Es el inicio de la divina voluntad. Entonces, le está diciendo, no lo quieres entender, porque Luis está leyendo sobre la justicia. Y ella, bueno, yo creo que a nosotros también nos ha pasado, cuando leemos algo sobre la justicia divina, nos ponemos como el centro, me veo a mí y me entristezco porque merezco aquella justicia que Dios quiere hacer con los que quiere hacer, porque yo, o sea, me estoy viendo a mí. Entonces Jesús le corrige, ¿verdad? Es donde le corrige que no lo quieres entender. Le dice, para ti no, para los que viven en la divina voluntad, no son las leyes. Entonces, ¿por qué te estás juzgando a ti misma? ¿Ya? Y ya en la parte donde le dice que más bien los que viven en su divina voluntad son los que pueden hacer juicio, bueno, o juzgar, o no sé, bueno, algo así. Entonces, esa es la tristeza de Jesús, porque si yo entro en el contemplarme a mí y empiezo a ver mi pasado, estoy retrocediendo a los primeros pasos
donde es el desapego del mundo exterior y el mundo interior. Por eso le dice que no lo quieres comprender. Entonces, al sentirme yo triste por lo que pasa en mí, estoy entristeciendo a Jesús. Y también ahí entra de que veo a mí y veo hacia afuera. Entonces me entristece ver lo que le sucede a los demás por lo que no han vuelto su mirada a Dios. Y ahí entraría otra vez lo que es la lectura 11:43. Si yo llego ahí, si ya leí esta lectura, el ver, ahora sí, ya el juicio fuera de mí, ya no estoy yo, pero estoy viendo exteriormente, entonces ahí entra otra vez volver a los canales para aliviar a Jesús, para venir de regreso. Si ya fui, hice fuerza a los demás con la voluntad divina, con todo lo que contiene la voluntad divina, para hacerles fuerza, hacer el bien. Ahora, en esta lectura, para aliviar a Jesús, para no tenerlo triste, en lugar de quedarme contemplando la justicia, voy a regresar con aquella alma cambiada, porque si estoy en la divina voluntad, dice Jesús, que esto puede lograr lo contrario. O sea, yo obtengo el bien que Jesús quiere y ahora se lo traigo y se lo entrego, ¿verdad? Entonces, pues es lo que poquito entendí. Muchas gracias, Leonor. Efectivamente, lo articulaste muy bien. Si vemos aquí los dos atributos, tanto el de la inmensidad como el de la justicia, vemos cómo se dan la mano. Y podríamos decir que el atributo de la inmensidad también, en cierta medida, va de la mano con el de la misericordia, porque finalmente, al estar en todos, al estar presente en todos, mentes, ojos, corazón, voluntad de la humanidad, ya sabemos que hay de todo, y lo mismo que Jesús experimenta gozo en almas buenas, en almas santas, pues ya sabemos lo que está experimentando en lo contrario. Y como bien dice Leonor, al estar en estas almas, por el atributo de la inmensidad, llevarles la luz, hacerles fuerza, de alguna manera se está ejercitando el atributo de la misericordia. Es decir, la intercesión, el hablarle al corazón de las personas, como lo hizo Judas en la lectura que vimos, le hizo Jesús con Judas en la lectura de ayer, que le ruega, le suplica: Judas, estás a tiempo, Judas, no me lastimes, no me hieras el corazón, ¿por qué me tratas así? En fin, mil y un formas de persuasión que utiliza Jesús con Judas, y aquel duro, duro, duro de corazón. Y eso finalmente es el atributo de la misericordia, porque Jesús perfectamente pudo haber dicho: ¿no quieres nada conmigo? Perfecto. A partir de este momento quedas descartado y expulsado de mi grupo apostólico, vete por tu lado, ya no quiero escuchar nada de ti. Perfectamente pudo haber hecho eso Jesús con Judas. Y sin embargo, está ahí, como dice él en el libro en las meditaciones de la novena de Navidad, como un mendigo, ¿no? Mendigándole el corazón al alma. Entonces, ahí podemos decir que el atributo de la inmensidad, pues de alguna manera jala al atributo de la misericordia. Pero ahora en el atributo de la justicia, recordar que dice Jesús, que bueno, ya sabemos que no pudo convencer a Judas por ningún motivo, lo cual nos puede causar un poco desde el punto de vista teológico, a Santo Tomás también le hacía cortocircuito en la cabeza porque decía: si Dios lo puede todo, ¿por qué no puede sobre una voluntad libre? ¿Por qué no puede pecar? Decía. ¿Por qué no puede evitar que todos vayan al infierno? ¿Por qué no desaparece al demonio para que no haga tanto daño en el mundo? Entonces, al mismo Santo Tomás, con toda su inteligencia, le hacía cortocircuito ese atributo de la potencia. Pero es que Jesús en el libro del cielo explica que precisamente su voluntad es el equilibrio de sus atributos, es que sus atributos no pueden estar en desequilibrio. Dice: si la voluntad no actuara, mi justicia
se comportaría como tiranía sobre las criaturas. Si la voluntad no actuara, mi misericordia se comportaría como debilidad ante las criaturas. Y así va explicando cómo la voluntad va equilibrando todos los atributos. Y por eso, vean cómo aquí estas dos lecturas son maravillosas, porque se hablan de los elementos esenciales para entender a la divinidad. Atributos, voluntad humana que los equilibra a todos, y la esencia de donde salen los atributos, que es el amor. Por eso en la última parte donde le pregunta qué le gusta más, si su voluntad o el amor, pues aunque él dice que su querer es lo primero, pero en realidad no le dice así concretamente que le guste, ¿no? O sea, le da una explicación muy teológica a Luisa, otra vez usando las analogías del fuego, del cuerpo, etcétera, como diciendo, todo es importante, todo cumple su función, pero sí le hace la aclaración, lo que está en primer lugar es mi querer, porque sabemos que el querer divino es el acto único, el eterno presente de Dios. A veces lo equipara como al Padre Celestial, cuando dice, siendo el Padre Celestial el querer mismo, el querer divino, ¿se negaría él mismo algo, el Padre Celestial? Imposible. Entonces, estas dos lecturas sí vale la pena repasarlas por cuenta propia. Por eso decíamos, es muy importante el tema de los atributos que vamos a abordar más adelante en el tema de doctrina católica, porque nuestra doctrina los abordó, los desglosó, profundizó, pero nunca pudo llegar a estas elevaciones a las que nos trae ahora Jesús, diciéndonos, pues, ¿qué creen? Esos atributos que todos sus grandes teólogos tanto estudiaron y profundizaron, eran nada más y nada menos para que yo se los participara a mis criaturas amadas. Y ahora mis criaturas que viven en la divina voluntad participan de mis propios atributos, mis propias virtudes divinas. Aquí es muy importante que al final en la lectura Jesús habla de sus virtudes, entonces es importante no confundir virtudes humanas con virtudes divinas. Vean, por ejemplo, aquí al final le dice algo de sus virtudes. Voy a ver si lo logro encontrar rápidamente. Alfonso, Sí, en lo que buscas, encuentras lo que estás buscando. Está algo muy importante en el inciso 7, donde dice, después agregado, la buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón, y esta potencia me maneja tanto que me obliga a darle lo que quiere, en el inciso 7. Entonces, pues esto es lo sublime de la lectura. Dice, la buena voluntad, ¿verdad?, del alma en hacer el bien. La buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón. Y luego aquí está la fuerza que dice, y esta potencia me maneja tanto que me obliga a darle lo que quiere. Entonces, si yo voy fundida en la divina voluntad, en unidad con su querer, si voy a todas las criaturas a través de los canales a llevar lo que yo sé que puedo llevar, porque ahora en unidad con el querer divino soy dueña junto con Jesús, en Jesús, y puedo llevar. Entonces, Él me concede eso porque tengo la voluntad de hacer el bien. Entonces, tengo por certeza que sí lo voy a llevar y le puedo traer de regreso, porque si no fuera así, Jesús se negaría a sí mismo esto, y no, cosa que no puede ser. magnífico. Y esto que dices concuerda con el párrafo que estaba yo buscando, que es el número 2, el numeral 2, porque dice, con quien hace mi voluntad me siento en deber de darle mis virtudes. Por lo tanto, cuando dice en el párrafo, en el numeral 7, que esa potencia me maneja tanto, es muy curioso que diga me maneja, ¿Mm? me obliga a darle lo que quiere. Pero aquí no confundir que muchas veces nosotros a veces, sobre todo este tipo de frases de Jesús,
Para gente que entra a vivir en divina voluntad, a conocer de divina voluntad, a veces la tomamos a nuestro favor diciendo, ah, bueno, si Jesús dice que el alma obtiene de él lo que quiere, queremos pedir cosas de voluntad humana como la salud de alguien, que remedie un problema de alguien, y no, al decir me obliga a darle lo que quiere, el alma no puede querer otra cosa que lo que dice en el numeral 2, las virtudes de Jesús. Y las virtudes de Jesús, ¿cuáles son? Sus atributos divinos. No se está refiriendo a virtudes humanas, sino a virtudes divinas. Vean cómo dice, mi belleza, mi fortaleza. Y aquí podemos poner una lista enorme. Su inmensidad, su simplicidad, su eternidad, su justicia, su misericordia. Eso es lo único que en sentido estricto deberíamos pedir si es que nos vemos como en esa condición de pedir algo en la divina voluntad, es pedir sus atributos. Porque es lo que Él quiere, Así es, participarnos su ser. Vamos a darle así es. la palabra a Angie. Bueno, yo estoy así como empezando, solo llevo un año y no he acabado todos los libros, pero porque es que cada palabra es para mí pues repasarla muchas veces. Pues no es que no entienda, es que me, mm, me derrito. Yo no sé cómo explicarlo. Pero entonces, en este momento, cuando ya veo, pues ya han profundizado mucho más, hay cosas que uno a veces como que dice, no el cómo, pero sí, hay como una forma de iluminación un poquito porque uno ve, digamos, en la inmensidad, siente que uno tiene la capacidad como de misericordia y decir, estoy con él, estamos, pero en la parte del juicio tendemos siempre a ser comparativos o partir del yo. Entonces, por ejemplo, a ¿Dónde mí estará el recogedor? me ha parecido que a veces entramos al juicio como muy rápido. Yo vivo en Austria y la verdad es que, por ejemplo, eso que hablan de que en México por van a la iglesia, no sé qué, que hacen que la, mm, que la Virgen, yo también era muy devota, sí, pero aquí ni siquiera eso se ve. Yo no sé cómo explicar. Eso es un paso que nos impulsa, pero tenemos que como volvernos nobles y hasta empezar a practicar esa forma de Jesús cuando le estaba hablando a Judas, esa forma que parte del amor es una forma de persuasión diferente y no es sencillamente un juicio crítico de imposición de una verdad que yo creo tener o estoy conociendo. Me gustaría que un poquito me explicaran ese puntico porque a veces hacemos como juicios o tendemos a hacer esos juicios como un poquito a priori, todavía no estamos completos y ya empezamos a juzgar o a sentir que hay una verdad. Claro, la sentimos y ahí nos estamos, pero en la forma de comunicarla sin imponerla es donde a uno se le dificulta. No sé si me expliqué. Sí, Muchas gracias. sí, el tema, uno de los atributos más difíciles de entender, y por eso es que a la tendencia actual modernista de nuestra iglesia le repugna hablar de la justicia divina, ¿no? Por todas las ideologías que ellos se traen entre manos. Pero aún así, fuera de esta perspectiva de la corriente modernista que hay en nuestra iglesia, el tema de la justicia definitivamente no es sencillo, ¿no? Cuando uno escucha esos pasajes de los evangelios donde Jesús imparte justicia, qué decir de aquel pasaje de la mujer cananea, cuando le pide que le cure a su hija, Jesús le dice aquellas palabras tan duras de,
No es bueno darle el pan de los hijos a los perros, ¿verdad? O cuando expulsa a los mercaderes del templo a latigazos, o cuando a los fariseos les llama sepulcros blanqueados, etcétera. O sea, vemos ahí el brazo de la justicia y, por supuesto, no solamente Jesús se limita a eso, sino muchos pasajes de San Pablo, ¿no? En sus cartas, a veces es más duro que el mismo Jesucristo en sus predicaciones, sobre todo cuando tuvo esos confrontamientos con los fariseos, ¿no? San Pablo también es durísimo al decir que no saben ustedes que no heredarán el reino, y pone una lista enorme de todos aquellos que no heredarán el reino. Por ejemplo, aquella carta a los Corintios cuando dice, por no haberle creído a la verdad, Dios les enviará la mentira para que crean en ella y se condenen. Son palabras muy duras, pero es la justicia. Es la justicia la que más nos cuesta trabajo entender. Pero aquí Jesús nos dice que ninguno de los atributos, absolutamente ninguno, sale de un lugar que no sea el amor divino, porque el amor es su propia naturaleza. Por lo tanto, incluso el momento que Jesús, usando el atributo de la misericordia, intenta, a sabiendas de que Judas ya estaba condenado, intenta hacerlo aparentemente inútil, está usando el atributo de la misericordia. Y en el momento en que Judas decide condenarse, el acto de la condenación de Judas es un acto de amor, porque Dios no obliga, pudiendo hacerlo, pudiendo echar mano del atributo de la potencia, perfectamente pudo haber dicho, pues ni modos, Judas, ahora te aguantas. Y tú querrás mucho irte al infierno, pero ahora te vienes conmigo al cielo. Dice Jesús que si que Dios llegara a hacer eso con algún alma que quisiera condenarse, sería la peor tortura para esa alma tenerla por fuerza obligada en el cielo donde ella no quiere estar. Entonces dice, darle lo que quiere, el alma quiere condenarse, Dios se lo da, se lo da. Y el hecho de que Dios le dé lo que el alma quiere es un acto de amor. Es un acto de amor. Entonces, la justicia misma es un acto de amor. A Luisa, por supuesto, le costaba entenderlo, por eso se entristecía. Y cualquiera de nosotros podríamos tener la misma actitud y reacción cuando leemos en las escrituras esas lecturas tan complicadas del juicio final, de Jesús diciéndole palabras muy fuertes o actuando de manera muy dura contra ciertos, ¿no?, personajes de la escritura, pero todo sale del amor divino. Por lo tanto, entonces no debemos perder de vista la justicia, no sale de otra cosa más que del amor divino. Muy bien. Pues no sé, Lupita, si nos quieras contribuir algo más de esta última parte que prácticamente ya completamos el tiempo de la sesión para concluir algún comentario extra. Gracias. Bueno, el que yo tenía, coincidí con Leonor, que era el párrafo intermedio en donde dice que lo que la persona haga en bien contribuye para todos. Y alguien estaba preguntando en el chat qué hacer entonces con esas almas obstinadas, por ejemplo. Y al aplicar este párrafo de que hacer el bien sirve para casi atraparlo a él, ¿verdad? Entonces, seguir como él mostró incluso con Judas, seguir orando por todas esas almas obstinadas, porque quién sabe qué cosas pueden pasar con el alma en el camino, ¿verdad? Entonces, siempre tener en reparación todas esas almas, ese será quizás uno de los mayores bienes, porque es también uno de los mayores dolores que el Señor dice que Él tiene, ¿verdad? En los 3 dolores más grandes que Él ha manifestado en las lecturas, que el dolor por su madre y todo lo que sufrió, el dolor por las almas obstinadas es
el tercer dolor que él menciona ahí. Entonces, eso era lo que quería complementar, ¿verdad? Porque al final es una lectura tan grande y que nos está adentrando ya también al atributo no, que no es atributo, él nos está adentrando ya al amor, porque el amor es su propia esencia, ¿verdad? Entonces, creo que nos está abriendo camino para las siguientes lecturas que nos van a mostrar hasta dónde es de inmenso su amor por nosotros. Efectivamente, Lupita, coincido perfectamente con tu apreciación. Y para concluir, un pequeñísimo fragmento tomado de María Valtorta, donde vemos el atributo, cómo la voluntad humana equilibra los atributos de Dios en el tema de lo que quiere la criatura: misericordia, justicia, finalmente es elección de la criatura. Y esto tomado de aquel pasaje de la mujer adúltera, cuando sabemos que Jesús la salva, por decir así, de morir lapidada, porque los de ese momento simplemente estaban siguiendo los preceptos de la ley de Moisés, la Torá, que según la ley, el pecado de adulterio tenía que ser castigado con la muerte. Y Jesús aquí va a explicar qué pasó con esta mujer, qué pasó con esta mujer adúltera al final de toda la historia. Dice, a la culpable le indico el camino que debe seguir para redimirse. Acuérdense que Jesús le dijo, nadie te ha condenado aquí, yo tampoco te condeno. Le dice, vete y no peques más. Entonces, ahí es donde le está indicando el camino para redimirse. Dice, volver a su casa, humildemente, volver a su casa, humildemente pedir perdón y obtenerlo con una vida recta. No volver a ceder a la carne, no abusar de la bondad divina y de la bondad humana, para no pagar más duramente que entonces la dúplice o múltiple culpa. Dios perdona, y perdona porque es la bondad, pero el hombre, a pesar de haber dicho yo, perdona a tu hermano 70 veces 7, no sabe perdonar 2 veces. Dice Jesús, no le di paz y bendición porque no había en ella aquella completa separación de su pecado, y ello se requiere para ser perdonados. O sea, recuerden que en el pasaje que se narra en el Evangelio, la mujer nunca le pidió perdón a Jesús, ni dijo estoy arrepentida, ni nada por el estilo. Simplemente se quedó atónita ante el acto aquel de Jesús de que logró disuadir a los persecutores, a los que estaban a punto de lapidarla, y la despide dándole esa recomendación de no peques más. Pero dice, en su carne, y por desgracia, en su corazón, no había náusea por el pecado. María de Magdala, al referirnos a la otra que fue redimida, saboreado mi verbo, había sentido repulsa por el pecado y había venido a mí con la voluntad total de ser otra. En esta, o sea, en la adúltera, había todavía vacilación entre las voces de la carne y las del espíritu. Y además, en la turbación del momento, no había podido poner todavía la segur contra el tronco de la carne y cortarlo para ir mutilando su peso de avidez al reino de Dios. Mutilado lo que significaba destrucción, pero crecido en ella lo que significaba salvación. Y luego le dice a sus apóstoles que estaban acompañando, lo que era Pedro y Juan, ¿quieres saber si luego se salvó? O mejor dicho, perdón, esto se lo dice a María Valtorta. A María Valtorta le hace esta pregunta. ¿Quieres saber si luego se salvó? Y vean la respuesta de Jesús. No para todos fui salvador. Para todos lo quise ser,
pero no lo fui, porque no todos tuvieron la voluntad de ser salvados. Y este fue uno de los más penetrantes dardos de mi agonía del Getsemaní. Ve en tu paz, ve en paz tú, María de María, o sea, es María Valtorta, y no quieras ya pecar ni siquiera en las cosas insignificantes. Bajo el manto de María está solo lo puro, recuérdalo. Conclusión, la mujer pecadora, ¿dónde está? La mujer adúltera, ¿dónde está ahorita? El infierno. En el infierno. Nada más y nada menos que en el infierno. Fíjense nada más lo brutal de esto. Estuvo frente a Jesús. Jesús no la condenó. Le dijo, no te condeno. Le dio la indicación para salvarse y a pesar de eso, se condenó. Bien, nos despedimos con dos comentarios de José Guillermo y de Fabiola, o Fabiola ya no. Bueno, José Guillermo, adelante. Como pregunta, en ese infierno a ella le espera la Trinidad de Satanás, ¿verdad? Que es Satanás, Judas y Hitler. Eso está en María Valtorta. Es correcto, es correcto. Ok, gracias. Muy bien. Pues bueno, así, Fabiola, adelante. Sí, Siempre no, tú. solamente haga un comentario al margen, que el hecho de que María no estuvo allí, la Virgen María no estaba allí cuando Jesús dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque María había podido tirarle la piedra. La Virgen María era la única que estaba sin pecado, pero no estaba Bueno, en ese momento. bueno, pero Jesús también estaba ahí, ¿no? Sí, pero él estaba, es decir, él recibía la información y era el que tenía que juzgar, pero él fue el que hizo la pregunta. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Exacto. Ujú, Sí, digamos sí, que María no lo hubiera hecho por el unirse al atributo de la misericordia de Jesús, que en ese momento Jesús estaba usando el atributo de la misericordia, porque Jesús en ese momento pudo haber usado el atributo de la justicia, y lo mismo que hizo con los mercaderes, pudo haber hecho con la mujer adúltera. En ese momento usó el atributo de la misericordia y sobre todo que recordar que había una doble lección. La lección para sus apóstoles, la lección donde estaba incluida la adúltera, y la lección para los fariseos, porque él se pone a escribir con el dedo en la tierra todos los pecados de los fariseos hipócritas que la estaban acusando de adúltera cuando aquellos eran peores de adúlteros. O sea, ya había una doble lección. Está usando el atributo de la justicia, acusando a los que la acusaban a ella, y la misericordia, no condenándola, cuando que podía haberlo hecho por sus pecados. Pero, en fin, Jesús es un misterio enorme, una belleza. Nos despedimos entonces, agradeciendo como siempre a todos por su amabilidad de la atención y Dios quiera nos podamos reunir durante todo este mes de diciembre, porque es muy propicio para meditar en todo esto a propósito de la encarnación. Entonces, Dios mediante, nos vemos la siguiente semana.